Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esta mañana vamos a tener que compartir con ustedes un taller muy especial, el número 2, y les damos la bienvenida también al programa de formación en igualdad de género y no discriminación para entidades involucradas en la facilitación de comercio, proyecto regional de USAID, de facilitación de comercio y gestión de fronteras. El taller de esta mañana, en que vamos a conocer primero los objetivos que nos vamos a plantear esta mañana. En esta sesión queremos hacer una introducción a cada persona que participe en un recorrido breve de la normativa tanto internacional como nacional de cada uno de sus países, referente a los temas de derechos de igualdad, no discriminación y no violencia, especialmente en el clima institucional. Vamos también al final de taller a lograr ciertas competencias y una de ellas es pues conocer un poco más de la normativa que rige estos temas de igualdad, discriminación y no violencia. Vamos a poder identificar también los conceptos básicos, vamos a identificar qué son aquellas cosas que hacen falta dentro de nuestras instituciones para mejorar un clima de cultura institucional. Pero antes de comenzar, queremos hacer un pequeño pretest con ustedes para medir cómo entramos a este taller y al final repetiremos la misma evaluación en la que veremos qué tanto hemos avanzado en esta mañana. Así es que ahorita vamos a tomarnos unos minutos para hacer el pretest. Bueno, continuando con nuestro taller, les presentamos a continuación la agenda y un pequeño indicación es que en el receso los que no hayan podido completar su pretest lo pueden hacer. El receso, como podemos ver aquí, es a las 9 de la mañana. Antes de esa hora vamos a iniciar con la primera sesión en que veremos qué es ese enfoque de derechos, la pirámide de Kelsen. Tomaremos un breve receso, luego pasaremos a la sesión 3, donde entraremos a conocer el marco internacional y nacional, tanto El Salvador, Guatemala como Honduras. Nuevamente habrá un receso a las 9:50 de la mañana para retomar las últimas 2 sesiones, que es el marco jurídico nacional, y finalmente un trabajo grupal en el cual se darán las indicaciones en ese momento de cómo dividirnos. Nuevamente haremos un póster para luego finalizar el taller de esta mañana. Entremos de lleno en lo que queremos esta mañana hacerles o compartir sobre de cultura institucional. Hablamos dentro de una cultura institucional de principios, valores, imaginarios, creencias, es decir, todas aquellas cosas que de alguna manera nos hacen ser como somos, los roles que se nos han asignado, los estereotipos que también llevamos consigo. Pero la meta en todo esto es que las personas participantes identifiquen qué se requiere en la cultura institucional en cada una de sus instituciones o organizaciones en sus países. ¿Para qué? Para que no existan discriminaciones, haya igualdad, no exista violencia de género, etcétera. Esa es la meta principal. Vamos a preguntarnos en este momento qué comprendemos que es cultura institucional. ¿Sabemos cómo es en nuestra propia institución?
u organización. Comprendemos ese término, que es cultura institucional con igualdad, no discriminación y libre de violencia de género. Preguntémonos en estos momentos y reflexionemos unos segunditos si realmente conocemos lo que significa. En la sesión 1 vamos a conocer un poco de qué es ese significado de cultura institucional, especialmente orientada a con igualdad, no discriminación, libre de violencia y de género. Dice, la cultura es un conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Por tanto, abarca los conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres, tecnologías y cualquier otra habilidad o hábito adquirido por una persona como miembro de una sociedad. La cultura rige los comportamientos de las personas, ya que les dicta cómo interpretar su existencia, experiencia y cómo actuar adecuadamente dentro del grupo social que pertenece. Esa es la cultura en general. También es importante, luego de tener esa base, conocer qué es la cultura institucional. Para ello, contamos con dos conceptos. Quisiera que alguien abriera su micrófono y me leyera el primer párrafo, por favor. ¿Qué es cultura institucional? ¿Nadie se anima? Bueno, vamos a animar leyendo el primero diciendo, conjunto de valores, creencias, estructuras y normas compartidas en mayor o menor grado por cada una de las personas que la integran y que determinan qué hacer, cómo hacerlo y qué es lo aceptado en el funcionamiento de cada una y en el comportamiento de las personas que los conforman. Es decir, cuando una persona nueva llega a trabajar en instituciones u organizaciones, ¿cómo es recibida esta persona? ¿Realmente se le indica cómo es que se manejan las cosas dentro de la institución? Ya hay una línea en que le digan cuál es el comportamiento, cómo se deben dirigir a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada institución tiene un mecanismo y las personas que tienen mucho más tiempo de estar en un lugar, pues con mucha más razón deberían hacer una pequeña introducción en cuanto a estos conceptos. Si en una institución u organización no existen estos valores de igualdad, no discriminación y una cultura libre de violencia, es decir, preguntémonos, preocupémonos porque en nuestra institución se practiquen estos valores. Realmente, para tener un clima de armonía, de paz y sentirnos bien dentro de nuestras instituciones, organizaciones, hay que hacer ese clima. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, uno es a través de la práctica o la perspectiva del enfoque de género. Cuando hablamos de género, muchas personas creen que es hablar solo de mujeres. Y ese es uno de los principales errores que se cometen, porque hablar de género es hablar de mujeres y de hombres en general. Es decir, si una institución quiere tener igualdad, no discriminación y no violencia dentro de su clima institucional, debería aplicar la perspectiva de género en cada una de las actividades o cada una de las estrategias, acciones que tomen en sus actividades diarias. Pero especialmente para eso existe, y es lo que ustedes van a llevar de meta por institución, hacer un plan de trabajo que les permita introducir la perspectiva de género. ¿Qué es esto? La perspectiva de género
es la visión científica, analítica, política sobre mujeres y hombres, que propone eliminar las causas de la opresión de género como desigualdad y la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en género. Promueve la igualdad entre géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos, oportunidades para acceder a recursos económicos y la representación política y social en los ámbitos de todas decisiones. Es decir, hablar de perspectivas de género, podemos decir que es también hablar de análisis de género, hablar de enfoques de género, y todos los términos en general son los conocidos para aplicar dentro de un plan estratégico que nos venga a ayudar o a colaborar con crear un clima o una cultura institucional donde se practiquen o respeten estos valores, creencias que eliminen todo lo que es la desigualdad, no discriminación y no violencia. Entonces, ya de alguna manera lo hemos visto para qué sirve, pero veámoslo un poco más analíticamente para qué puede servir este enfoque de género. Cada institución debería promover espacios laborales más justos, igualitarios, que redunden en mayor productividad, eficacia, eficiencia entre las personas que colaboran. Pregunto yo, en sus instituciones, ¿saben ustedes cómo se realizan o cuál es el mecanismo que se utiliza para asignar salarios dentro de cada cargo diferenciado? Es decir, si hombre y mujer realizan un mismo trabajo, ¿tienen el mismo salario? O, en otro caso, en su institución, ¿saben las mujeres y hombres? Porque el acoso sexual lo puede recibir tanto la mujer como los hombres. ¿Saben ustedes cuál es el primer paso? O si alguien llega a pedir ayuda, ¿cómo pueden ustedes dirigir a estas personas? ¿A dónde dirigirse? ¿Con quién hablar en caso de acoso sexual? ¿Existe en sus instituciones, organizaciones, un protocolo a seguir? Todos estos elementos que habla el enfoque de género son utilizados como mecanismo dentro de los planes de trabajo que debería contener cada institución. Si ya hay uno dentro de sus instituciones, si ya hay una política, realmente eso es un paso adelante. Pero ya si hay, nos va a servir para identificar y cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad, exclusión de las mujeres que se pretenden justificar con base a diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Y contribuir al análisis y comprensión de las semejanzas y diferencias entre mujeres y hombres, así como sus características que las definen. Pregunto yo si ustedes tienen ya realizado en sus instituciones y organizaciones un diagnóstico que les permita conocer todas estas características. Ese es un primer paso. Un primer paso para poder reconocer todos estos valores de discriminaciones y hacer un análisis que nos permita ver qué mejorar o qué hace falta dentro de cada organización e institución para tener un clima o una cultura institucional que permita hacerla con perspectiva de género. Entonces, mediante la cultura institucional para la igualdad se fortalecen los trabajos para la transversalización de la perspectiva de género. Y esto compromete a autoridades a respetar la dignidad humana y los derechos humanos de las personas.
Por eso es importante también, aunque no estemos relacionados con la normativa legal, conocerla, saber cuáles son nuestros derechos como personas, saber que tenemos mecanismos, herramientas para hacer valer esos derechos. Y especialmente también es una obligación del Estado dar cumplimiento a estos convenios internacionales que hablan sobre combatir pues la discriminación y violencia, y en especial contra las mujeres. ¿Y por qué digo especial? Porque a raíz de todos estos años atrás, las mujeres hemos sido violentadas mayormente y con mayor frecuencia, estadísticamente comprobado, respecto de los hombres. Entonces, en una cultura institucional no debería existir una distinción entre hombres y mujeres. Les ponía el ejemplo del salario, que es uno de los ejemplos más clásicos. Si eres mujer, te reducen el salario respecto a los hombres, aunque hagan las mismas actividades. Luego, también hay que dejar esa distinción entre roles y estereotipos de género. Por ejemplo, generalmente cuando hay una actividad para organizar dentro de las instituciones u organizaciones, dicen, las mujeres sirven más para organizarlo y hacer de ellas una mejor actividad. Considero que es una creencia, un norma, un estereotipo, un rol asignado a las mujeres que perfectamente también lo pueden desarrollar los hombres. Este es un pequeño ejemplo práctico sobre esto. Usar lenguaje incluyente y no sexista. Eso también, aunque a muchas personas no les gusta realmente incluir en el lenguaje a las mujeres, es resaltar que hay en el grupo también mujeres. Y también no usar lenguaje sexista. Generalmente en nuestras culturas hay bromas de doble sentido, hay unas formas que no son correctas, es decir, a veces se saludan agarrando la mano, besando, pero no todas las personas están acostumbradas a ese tipo de relaciones. Entonces hay que tener como normas también qué es lo que puede ocasionar o confundir a las demás personas de diferentes géneros en errores o que se conviertan hasta en acoso sexual. También denunciar casos de hostigamiento y acoso sexual. Es importante saber cómo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Si no lo sabemos dentro de nuestras instituciones, es bueno que nos preguntemos ahorita, cuando termine el taller, ¿dónde voy a ir a averiguar eso? ¿Realmente hay dentro de mi institución un lugar o una persona asignada para hacerlo? Puede que no. Si no los hay, también hay mecanismos fuera de las instituciones apoyados por policía, fiscalía, procuraduría en general, que pueden ser medios para externamente iniciar procesos en lo que es el hostigamiento y acoso. La comunicación visual, infografías, imágenes, campañas, ilustraciones de publicaciones, etcétera, en que sean incluyentes, es decir, todo aquello que se quiera promover entre nuestras organizaciones debería incluir hombres y mujeres. Generalmente cuando se quiere contratar, digamos, a alguien, hay instituciones que ponen fotografías de hombres, aunque uno de los requisitos diga hombre o mujer. O, como me compartían en el taller presencial de El Salvador, hay instituciones que dan los perfiles
del cargo a ocupar y ponen hombres para ese cargo. Sin embargo, hay señoras o señoritas que aplican, a pesar de que dice hombre, incluso han quedado en esos cargos. Es decir, todo ese tipo de pequeñas imágenes o palabras que puedan ser excluyentes con la mujer especialmente, o podemos cambiarlas dentro de cada una de las instituciones, la manera de hacerlo. Capacitarse en materia de género y cultura institucional. Básico, si queremos realmente cambiar esa cultura institucional. Hombres y mujeres deberíamos de compartir formaciones más profundas, hombres entrar en talleres de masculinidades, y cuando hablemos de género, les decía en un inicio, es hablar en formación de hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos para que la cultura institucional con igualdad y no discriminación exista en los individuos y en los grupos, especialmente aquellos que son los vulnerados, marginados, desfavorecidos o socialmente excluidos? Realmente, cada persona tiene derechos individuales y también existen los llamados derechos colectivos, en donde no debería existir ninguno de este tipo de distinciones. Hay principios que también se deben de respetar a nivel de instituciones y organizaciones, fortaleciendo esas capacidades y empoderando acciones de todos estos grupos menos favorecidos. También implica hacer un análisis de resultados mirando también los efectos. Ahí hizo una encuesta en la que participaron los 3 países, El Salvador, Guatemala, Honduras, en la que se dieron resultados de cómo se encuentran actualmente las instituciones en este momento que participaron respecto del enfoque o la perspectiva de género, dando como resultado a cada país más bien una manera de incorporar ese análisis de género, una manera de incluir el respeto a los derechos humanos, hacer efectivas las leyes políticas y prácticas contra la discriminación y hacer un cambio favorable hacia la igualdad en lo que respecta a la cultura institucional. Otros elementos que debemos de tomar dentro de los lugares de trabajo es reconocer estos diagnósticos, esos análisis, estas encuestas. Se deberían de promover cada cierto tiempo porque el personal es rotativo. Nos dan parámetros de reconocer si dentro de una institución o organización hay violencia contra las mujeres, porque es un tema de seguridad, es un tema obligatorio, no solo para el Estado, sino también como personas humanas merecemos respeto, cada persona tiene derechos inherentes, inviolables, indivisibles, que permiten pues hacerlo valer. Las mujeres, repetíamos, estadísticamente enfrentan mayores problemas de violencia, de discriminación, de acoso, no solo en los lugares de trabajo, sino en los lugares familiares, en lo social, y todo esto complica o implica una victimización en tanto que se puede dar en hombres como en mujeres. Es necesario entonces ese cambio de desempeño operativo dentro de la cultura institucional que promueva el respeto a los derechos humanos. Y como repetíamos, es una obligación también del Estado promoverlo. Hay que capacitar sobre la construcción de las masculinidades mucho, y esto de hablar de masculinidades no implica también, si bien está dirigido para hombres,
También es interesante cuando mujeres tomamos y comprendemos a qué se refiere esa masculinidad, qué implica, porque las mujeres de alguna forma podemos generar o heredar esos patrones culturales cuando tenemos hijos hombres. Entonces, de alguna manera es romper esos estereotipos y generar nuevas masculinidades. En el área de empleadores se debe establecer políticas de cero tolerancia con todo incidente de violencia. Uno de estos mecanismos que van a conocer ustedes es, o realizarlo es, comenzar con un plan institucional o de organizaciones que contengan unas estrategias para llevar a cabo estas actividades con cero tolerancia hacia la violencia. Hay que capacitarse y reconocer y prevenir la violencia laboral en todos los ámbitos. Investigar todo tipo de violencia y los mecanismos existentes para hacerlo. Antes de comenzar la sesión 2, entramos en un área que, si bien tiene que ver mucho con la normativa nacional e internacional, debemos comprender un poco por qué es importante ver la jerarquía de las leyes. Hablábamos antes en la sesión 1 sobre el enfoque de género. Hoy vamos a hablar de qué es el enfoque de derechos. Aquí hablamos de construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividad, sin excepción alguna, constituye una obligación jurídica y social, buscando mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones y consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano. Entonces, hablar de enfoque de derechos hace la diferencia de los otros reivindicados en el papel del Estado para garantizar el desarrollo humano y estable, la política social como un derecho social que contemple el impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas se apropien de sus derechos y participen de manera activa en su desarrollo social y controlen las acciones públicas en esta materia. En pocas palabras, hablar de enfoque de derechos es hacer valer todas aquellas derechos que como personas humanas, desde el momento que nacemos, tenemos inherente. ¿Cómo funciona? Bueno, hay condiciones muy mínimas para que el enfoque de derechos se dé dentro de una cultura institucional. Veamos uno. Debe expresarse dentro de la cultura política institucional relaciones sociales de reconocimiento universal de los derechos humanos. También debe existir normativa legal que permita que en todos los ámbitos las personas sean reconocidas con sus derechos políticos y sociales. Es necesario formular normativas o políticas dirigidas a proteger, promover y atender derechos humanos y también a reconocer por estas leyes, convenios, mecanismos de exigir su cumplimiento. ¿Cómo es que nace esto de los enfoques de derecho? Bueno, a través de las historias ha evolucionado el valor que defienden los derechos universales. Por eso se habla de generaciones de derechos. Y hasta el momento hay 3 generaciones de derechos. La primera, el valor que defiende es la libertad, y eso se ganó con el convenio aprobado por la mayoría de países
que pertenecen a la Unión de Naciones Unidas con los derechos civiles y políticos. ¿Y qué es lo que se buscaba ahí? Limitar la acción del poder y garantizar la participación de políticas de los ciudadanos. Viene a raíz de toda una serie de guerras a nivel internacional, donde se promueve pues esa seguridad, los derechos políticos, derecho al voto, etc. En un segundo momento nace el derecho a la igualdad a través del Pacto Económico, Social y Cultural. Es decir, se da énfasis a través de este pacto en garantizar una vida digna para todos y todas. Es el derecho a la salud, a la educación, a trabajar y todos los demás derechos que conocemos básicos en toda persona humana. Y finalmente el más reciente, que es el derecho a la solidaridad. Justicia y paz y solidaridad. Esto es construir relaciones pacíficas y constructivas. Y aquí es donde entra también de alguna manera la parte que estamos viendo de promover una cultura institucional libre de violencia, de discriminación y con igualdad de género. La llamada pirámide Kelsen es una forma visible de poder entender o comprender dónde se encuentra o cuál es el marco normativo principal para cada país. En la mayoría de nuestros países, especialmente lo que es El Salvador, Guatemala y Honduras, la Constitución ocupa el primer lugar. Y las leyes emitidas por asambleas, tratados internacionales, todos los que han ratificado de convenios, están abajo de esa Constitución. Y así podemos ir viendo que los reglamentos que surgen de las leyes, los decretos, ordenanzas, van disminuyendo en cuanto a la jerarquía de estas leyes. Es decir, que para prevalecer nuestros derechos, primero tenemos a la Constitución. Este señor austriaco nacionalizado estadounidense diseñó esta pirámide porque consideraba que siempre hay una jerarquía superior en lo que rige toda la sociedad. Y la Constitución, pues, es la que prevalece sobre cualquier normativa imperante en un país. Tenemos el ejemplo de El Salvador, donde la Constitución es siempre la que ocupa el primer lugar y así sucesivamente. Veamos el ejemplo para Guatemala. También es la Constitución de la República de Guatemala la que ocupa el primer lugar. Y así sucesivamente van los reyes, reglamentos, sentencias y el acto para ejecutar cualquier normativa. Para Honduras, también la Constitución viene siendo el primer puesto en cuanto a jerarquía de normativas jurídicas. Y así sucesivamente el cumplimiento se va dando en la cadena hacia abajo, en la jerarquización de las acciones y actividades. Vamos a tomarnos un breve receso en estos momentos y recordándoles que tenemos también tiempo para hacer el pretest para las personas que aún no lo han hecho. Agradeceríamos que se tomen también su tiempo para hacerlo. Gracias. Bueno, luego de este receso, retomamos nuestro taller con la sesión número 3, pero esta sesión va a iniciar con un pequeño video de 10 minutos para hacer ese recorrido a nivel internacional y comprender cuáles son la normativa principal para hacer una cultura institucional con igualdad de género, no discriminación y no violencia.
Veámoslo en este momento. Normativa internacional sobre derechos humanos y para una vida libre de violencia. El marco legal internacional sobre igualdad de género y no discriminación abarca una serie de instrumentos que contempla el principio de no discriminación, que aparece de manera genérica en casi toda la totalidad de estos instrumentos universales y regionales sobre derechos humanos. Veremos a continuación los esfuerzos más relevantes que existen para sancionar, evitar y erradicar la violencia, en especial contra las mujeres. ¿Qué son los derechos humanos? Es el conjunto de valores éticos que componen la dignidad humana propia de toda persona desde que nace para disfrutar bienestar en lo social, político, espiritual, económico, entre otros. A continuación, presentamos un cuadro con los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Este comprende la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Luego surgen la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 1984 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Aprobada hace casi 60 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes y la promoción de estos derechos en todo el mundo a lo largo de las últimas 6 décadas. La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. Independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, el 10 de diciembre de 1948, la comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres humanos. Los Estados miembros se comprometen a la promoción del respeto y la aceptación de obligarse a cooperar. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituye el paso más importante para la incorporación de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un régimen de obligaciones positivas. El 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos pactos en su resolución 2200-A. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con el aparecimiento de estos dos pactos, se va hablando lo siguiente: reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de instrumentos legales que crean bases y fundamentos jurídicos necesarios para la protección y el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres. ¿Qué es la CEDAW? Este instrumento define la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de cualquier derecho o libertad fundamental. Artículo 1, parte 1. Y obliga a los Estados partes que tomen las medidas apropiadas y de carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer en todas las esferas. Artículo 3. Algunos derechos según la CEDAW son el derecho a la protección de la salud, el derecho a la atención médica, el derecho a la seguridad y eliminar la discriminación contra la mujer. Reunidos en Beijing en septiembre de 1995,
año del cincuentenario de la fundación de las Naciones Unidas y decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad surge este instrumento donde los países se comprometen sin reservas a combatir estas limitaciones y obstáculos y a promover así el adelanto y la potenciación del papel de la mujer en todo el mundo. Y se convino en que esta tarea exige una acción urgente, con espíritu decidido, esperanza, cooperación y solidaridad, ahora y en los albores del nuevo siglo. Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y hombres, todo lo demás propósitos y principios consagrados de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Convención Belém do Pará establece la obligación de tomar medidas para combatir la violencia contra la mujer, la que se ha entendido como una de las peores formas de discriminación contra ella. Los estados se comprometen a 1. Condenar todas las formas de violencia contra la mujer. 2. En adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas. Y 3. A establecer procedimientos legales justos y eficientes para la mujer. A continuación, veremos algunos ejemplos de instrumentos internacionales ratificados por El Salvador en materia de derechos humanos. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 30 de noviembre de 1979. Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado en 30 de noviembre de 1979. Luego tenemos la CEDAW, ratificada el 19 de agosto de 1981. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue ratificado el 17 de junio de 1996. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada el 14 de diciembre de 2007. Continuamos con algunos ejemplos de instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. La CEDAW se ratificó el 8 de julio de 1982. El 6 de abril de 1988 se ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El 23 de noviembre de 1989 se ratificó la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y el 1 de mayo de 1992 se ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en el caso de Honduras tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ratificó el 18 de junio de 1980. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se ratificó el 18 de junio de 1995. Y el 2 de abril de 2002 se ratificó la CEDAW. Concluimos con lo siguiente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos no se mendigan, se exigen. Negar a la gente sus derechos humanos es un desafío a su humanidad. Hemos conocido y recorrido ese compromiso del aparato estatal que tiene respecto a promover la cultura institucional libre de violencia, de discriminación y que no se dé la desigualdad de género en todos sus ámbitos. Luego vamos a continuar viendo ese articulado brevemente específico en cada uno de los convenios principales para crear una cultura institucional que nos lleve a la igualdad de género y todas las formas de no discriminación y violencia.
En el video se mencionaban algunos, pero estos son otros, el artículo 7 y 17, donde establece que es obligación de los estados crear o eliminar toda la discriminación contra las mujeres o en las esferas políticas y públicas del país. Nos detenemos y explicamos nuevamente que aunque se enfocan estos convenios especialmente hacia las mujeres, es porque estadísticamente se ha comprobado que las mujeres lo sufren más, pero una cultura institucional debería abarcar el género, es decir, mujeres y hombres. Entonces, la CEDAW tiene también mecanismos como el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, donde también se pueden abocar las personas o instituciones, grupos, hacia aquello que no se puede lograr dentro de sus estados. La Convención Belén do Pará es otro ejemplo de lo que nace y específicamente va dirigida para hacer o eliminar, prevenir la violencia contra las mujeres. También defiende los derechos fundamentales de las mujeres en todo lo que respecta en lo que abarca el artículo 2 y también la Convención Belén do Pará manifiesta que este tipo de violencia se puede dar en varios ámbitos, en la vida privada, en la pública, en lo social, etcétera. Y si es bien, el Estado es el principal promotor de que se eliminen todas estas formas de violencia, dentro de cada institución deberían también promoverse mecanismos, normativas, protocolos, todo aquello que favorezca a evitar este tipo de violencia y crear una cultura institucional que favorezca también a las mujeres. En cuanto a la plataforma de acción de Beijing, en esta plataforma se creó especialmente para mujeres y niñas. Ya abarca aspectos mucho más amplios de derechos y lo que se busca es que tanto mujeres como niñas se les vele por la igualdad de derechos, ¿verdad? Promociona todo aquello que tiene que ver la protección de derechos en cuanto a todos estos ámbitos. Son 12 esferas que abarca la plataforma respecto de mujeres y niñas. Hay sobre medio ambiente, sobre ejercicio del poder, sobre economía, sobre pobreza, sobre derechos humanos, violencia, educación de las mujeres, salud, en fin, las 12 esferas que contempla esta plataforma vienen a ser un mecanismo para contribuir a crear este clima de confianza. Antes de pasar al siguiente tema, quisiera saber si hasta este momento tienen alguna duda, pregunta, comentario respecto a lo que hemos visto hasta este momento. ¿No hay duda? ¿Comentarios? ¿Todo está claro? Vean, en un inicio les decíamos que todo esto que estamos viendo va a ser aplicable a un trabajo que se va a desarrollar en la sesión 5. Es decir, que es importante que cualquier aclaración se haga ahorita, porque también uno de los valores agregados que va a tener esta serie de talleres, que al final sus instituciones o organizaciones construyan un plan que les permita crear mecanismos
o acciones que eliminen todas estas formas que hemos visto de discriminación, de violencia, que promueva la igualdad de género dentro de la cultura institucional en que ustedes se desenvuelven. Entonces, ahorita aprovechemos estos minutos para hacer cualquier aclaración y si todo está claro, perfecto, díganos está claro. Continuamos entonces. Vamos a iniciar una parte que es específicamente a nivel de cada país. Aquí vamos a conocer el articulado resultado de lo que arrojó la encuesta o el análisis que se hizo a cada institución que participó llenando una encuesta sobre el análisis de género. Y para ello debemos primero iniciando el comprender qué tipos de violencia son los que afectan las esferas que vimos privadas, públicas, a nivel social, en cuanto a la violencia de género. Repito, violencia de género se refiere a mujeres y hombres. Entonces, puede variar de un país a otro lo que contenga su normativa interna respecto a los tipos de violencia. Aquí en El Salvador tenemos 7 tipos de violencia. Está la económica, la feminicida, la violencia psicológica y emocional, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial y la violencia simbólica. Deberíamos también reconocer aquella normativa en donde se encuentra específicamente este tipo de violencia. Y las encontramos también a nivel comunitario, institucional y laboral. Una violencia comunitaria puede ser actos individuales o colectivos que transgreden derechos hacia las mujeres, hombres o propician su denigración, discriminación, marginación, exclusión del ámbito público. Como es un grupo un poco reservado, yo pregunto generalmente que me pongan un ejemplo de violencia comunitaria más conocida en sus países. ¿Quisiera alguien compartir un ejemplo de violencia comunitaria? Navia, ¿nos quisiera compartir un ejemplo de violencia comunitaria? Lo vamos a hacer democráticamente. Muy buenos días, muchas gracias, ¿verdad?, por permitirme, pues, dar mi participación. La violencia comunitaria normalmente se da en los lugares, ¿verdad?, donde, pues, las mujeres radican. Y este puede ser un ejemplo, por ejemplo, si ellas asisten a algún centro de salud, por decir así, y son discriminadas o no quieren atenderlas, por decir así. No sé si este sería o se abocan a alguna actividad y no las quieren atender o no quieren que ellas participen. Sí, es un buen ejemplo porque a nivel comunitario generalmente hay clínicas especializadas o clínicas de salud en que podrían darse esos casos. E incluso en mi experiencia sí he encontrado clínicas que por llevar mujeres a sus hijos o hijas no les han atendido en el momento porque no hay quien cuide o no pueden entrar a ciertas áreas niñas y niños. Entonces, esa es una forma, podría ser, de violencia comunitaria. Otra de las que actualmente podemos encontrar es en cuanto a los grupos de pandillas que se encuentran en ciertas zonas
peligrosas de los países en cuanto a las mujeres que viven ahí. Esas zonas generalmente son delimitadas y marcadas y las personas que viven ahí ya saben que se enfrentan a una serie de violencias, tanto físicas como psicológicas, etc. Siguiendo con los tipos o modalidades de violencia, a nivel institucional, que ese es también el caso que nos ocupa en esta mañana, es que los servidores y servidoras públicas de los diferentes niveles del gobierno pueden manifestar discriminaciones, pueden retardar, atrasar, rezagar el goce de los derechos de mujeres y hombres. Quisiera que otra persona de las que está participando me pusiera un ejemplo claro de lo que ustedes han podido observar o de las mismas quejas que podrían encontrarse de los usuarios o usuarias dentro de las instituciones. Vamos a ver, Ingrid, ¿nos puede colaborar con un ejemplo? Ingrid Álvarez. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Uno de los ejemplos, ¿verdad? De lo que yo he podido observar, ¿verdad? Es de que dentro de la violencia que se ha vivido en el ámbito laboral, es muchas veces de que las mujeres son objeto, ¿verdad? De acoso, ¿verdad? De acoso sexual por parte de los subalternos, ¿verdad? Por parte también de las jefaturas y muchas veces por miedo a no perder sus trabajos, muchas veces las compañeras callan por el mismo temor que sufren, ¿verdad? Muchas veces también la violencia no solamente viene por parte de un hombre, sino que también por parte, ¿verdad? De otra mujer. Entonces, son varios los tipos de violencia muchas veces a nivel laboral que uno sufre, ¿verdad? También, por ejemplo, ¿verdad? A veces uno está dentro de un puesto de trabajo, pero puede hacer de que lo vayan a mover a uno para otro puesto, pero lo mueven a uno bajo amenazas, ¿verdad? Entonces son diferentes tipos de violencias lo que uno presenta. Ahora con la violencia comunitaria también pues lo podemos ver a través de las noticias, ¿verdad? Todos los tipos de violencia que están viviendo las mujeres hoy por hoy, ¿verdad? Y que muchas veces no se nos escucha o no se les da seguimiento a los diferentes casos a través de las instituciones donde se ponen las violencias, ¿verdad? Con eso me quedaría. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Nos dio 3 ejemplos claros de los que hemos puesto en esta lámina. Nos dio uno de violencia comunitaria, efectivamente, cuando las personas llegan a hacer uso o quieren hacer valer a través de mecanismos sus derechos o se les han violentado sus derechos, se dirigen a niveles institucionales a reclamarlos. Cuando no son atendidas, generalmente pueden darse en mujeres que son las que estadísticamente más quejas hay. Nos volvemos a la violencia institucional, ¿verdad? Y los primeros ejemplos que nos regalaron fue de violencia laboral que efectivamente se da tanto para hombres como para mujeres. Pero también les decía yo, ¿conocen ustedes qué mecanismos, qué pasos, con qué normativa cuentan sus instituciones o organizaciones para seguir un proceso de esto? Esa es una de las primeras preguntas que deberíamos de hacernos. ¿Por qué? Especialmente cuando se toma o estamos dentro de un cargo de toma de decisiones gerenciales, jefaturas, direcciones, deberíamos saber por dónde o cómo apoyar a cada uno de las personas que están bajo nuestro cargo. Si no tenemos un nivel jerárquico de ese tipo, pero podemos ayudar a otras personas o a nosotros mismas para dirigirnos hacia ciertas personas, lugares o qué proceso seguir en caso de que veamos violentados nuestros derechos principales. Veamos rápidamente en el caso de El Salvador, porque nos vamos a detener en lo que es Guatemala y Honduras. En El Salvador
hay 3 leyes principales respecto al tema que estamos desarrollando. Y es que para poder tener una cultura institucional con igualdad de género, sin discriminación, sin violencia, se han creado estas 3 leyes especiales. Ahí está el articulado donde nos hablan de la violencia, nos habla todo aquello que le prohíben a los funcionarios o funcionarias y el tipo de sanciones que pueden recibir. En el análisis o encuesta que se hizo a nivel de los 3 países por USAID, el resultado que se dio en los 4 instituciones analizadas coinciden en cuanto a que no cuentan con una política institucional sobre temas referentes a igualdad de género, etc. Vamos a detenernos a continuación en lo que es Guatemala. La normativa que se refiere a la igualdad, no discriminación y no violencia hacia las mujeres en entornos laborales son 5 las principales encontradas. Una es la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. Luego tenemos una Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de Mujeres y su Plan de Equidad y Oportunidades del 2008 al 2023 vigente. Plan de Equidad y Oportunidades también para el mismo periodo. La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Todas estas leyes son base para crear dentro de cada institución o organización mecanismos o revisar su normativa interna a raíz de ver si cuentan con elementos para incluir en su cultura institucional. Son 4 las organizaciones o instituciones que respondieron el cuestionario para crear el análisis de género que se presentó en el taller de la semana pasada. Veamos el ejemplo. La Superintendencia de Administración Tributaria, abreviada SAT, cuenta con una ley orgánica, o sea, su ley general, pero no hace referencia a la igualdad de género en ninguna parte de su contenido. También cuentan con el Código de Ética y Conducta del Personal en el SAT y regula los comportamientos, actitudes esperados por parte del personal que ahí labora. Realmente es de detenernos a pensar que hace falta mecanismos para incluir todo el tema de crear una cultura institucional libre de violencia, no discriminación y con igualdad de género. En la Asociación de Exportadores de Guatemala no posee política. Sí tiene estatutos, ¿verdad? Y en su descripción general, dentro de esos estatutos hay unos principios, así como derechos y deberes relevantes para sus asociados, pero la referencia a la igualdad de género no existe en ninguno de esas normativas para esta asociación. En cambio, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el Código de Salud, tampoco encontramos referencia a la igualdad de género, pero hay un acuerdo ministerial que crea la unidad de género y dentro de esta estructura debería promoverse todo aquello que tenga que ver con la igualdad de género, no discriminación y no violencia. En la Cámara de Industria de Guatemala no cuenta con una política de género y en los estatutos tampoco hay referencias sobre estos aspectos a considerar. Es decir, si queremos una cultura institucional que contemple este panorama, que respete los derechos humanos, que crea un clima de paz, tranquilidad, de seguridad, tanto para mujeres como para hombres, deberíamos de hacer una revisión más clara de cada uno de estos aspectos y proponer
¿verdad?, a las autoridades que se generen nuevos mecanismos. En el caso de Honduras, se encontraron 3 normativas que conducen o que valen para crear un clima libre de estos prejuicios o también para hacer referencia a la igualdad de género. ¿Cuáles son? La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la Ley contra la Violencia Doméstica, el Código de Conducta Ética del Servidor Público. Cada una de ellas en su articulado contempla o garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. También definen los tipos de violencia, prohibiciones contra la discriminación basada en género, edad, etc. Y interesante que también contempla la Ley de Igualdad, por ejemplo, la adecuación de espacios que permitan satisfacción de necesidades de trabajadores. Hay sanciones para los que no cumplan esto. Entonces, ya Honduras también tiene base para poder crear en cada una de las instituciones una normativa o mecanismos que les permitan dar una cultura institucional con igualdad de género. La Administración Aduanera de Honduras no tiene política de género interno ni hace alusión directa al tema en su marco legal. Es decir, ¿cómo crear esta cultura institucional cuando la normativa base no lo dice? Tenemos la normativa, por eso vimos la pirámide de Kelsen. Al no encontrar bases para crear una cultura institucional, podemos recurrir hacia la de más arriba, y si no, hacia llegar hasta la base que es la Constitución. En cuanto a Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, tampoco cuenta con una política de género, y esto es hasta la fecha en que teníamos de análisis de género. Si ya sus instituciones, organizaciones, están haciendo, promoviendo mecanismos, normativas, reformas para incluir este tipo de cultura institucional, pues qué bien. Si no, es compromiso de los que en este taller se encuentran promover esto a niveles superiores, a nivel de institución, hablar con las personas encargadas de las, si es que cuentan con una unidad de género. Si no la hay, pues en el caso de El Salvador, por ejemplo, es obligación que cada institución tenga una unidad de género. La Secretaría de Desarrollo Económico, no existe una política de género, y en el reglamento institucional incluyen artículos que hablan sobre la discriminación y el acoso, pero no recurre a detalles sobre las consecuencias a estas actitudes. Es decir, toda mala acción debería tener unas consecuencias. ¿Para qué? Los humanos lastimosamente a veces por mal entendemos, y para crear una cultura institucional en la que prevalezca la igualdad, deberíamos de normar todas estas partes. Con esto vamos a cerrar lo que respecta a la normativa en general y en cuanto a los enfoques o bases que debemos tener para que en esta sesión que vamos a hacer a continuación podamos aplicar o analizar qué es y cómo hacerlo dentro de cada una de nuestras instituciones. Para ello, perdón, la señorita Naria Paola tiene la mano levantada, no sé si quiere compartir algo con nosotros. Adelante, adelante. Muy buenos días. Ahí mencionaba, ¿verdad?, lo que es la Administración Aduanera de Honduras, que no cuenta actualmente con una política de género, pero actualmente contamos con una unidad de género, ¿verdad? Estamos trabajando en ese proceso de implementar lo que es la política de género a través de lo que es el Instituto Nacional de la Mujer, el INAM. Entonces, realmente ya está cambiando esas perspectivas, ¿verdad? Estamos involucrando actividades de género, estamos reformando, ¿verdad?, este tema de género. Entonces,
Esperamos pronto, ¿verdad?, que podamos tener ya la política interna, pero sí, ya se está trabajando arduamente en lo que es el tema de género en la Administración Aduanera de Honduras. Solamente eso quería aportar. Gracias, Nadia. Excelente. Decía que esta información es hasta un punto en el que se hizo esta encuesta. Ya las instituciones están. Es que como ayer me mandaron dos, en una me mandaron 2 fotos en la mañana, mandé 2 de ellos. Pero como queremos seguir creciendo y como el papel puede aguantar con todo y lo queremos llevar a la práctica, es que primero necesitamos pues construir ese plan, esos mecanismos que nos permitan construir una cultura institucional con igualdad de género y no discriminación y no violencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay una guía de preguntas que van a conocer dentro de sus respectivos grupos en el cual van a analizar lo que hemos hablado, cómo se hace dentro de sus instituciones, organizaciones, cómo se hace en su país, ¿verdad? A reflexionar todo esto y van a tener un moderador o moderadora en su grupo que va a tomar las anotaciones respectivas para al final hacer una plenaria en que se pongan conclusiones. Entonces, explicado el procedimiento a hacer, vamos en este momento a dividirnos en salas. Va a haber una de hombres, creo que solo hay una persona, hombre, que se va a ir con Marvin, o el grupo de hombres que haya, va a ser un grupo, y el de las mujeres van a ser 2. Guatemala va a ser uno, Honduras otro, Guatemala va a estar con mi persona, y moderando el grupo de Honduras estará Margarita Sánchez, y el de los hombres, Marvin Flamenco. Gracias. Pasamos a la sala. Vamos a retomar el taller desarrollando la plenaria para conocer qué es lo que surgió o cuáles aquellas inquietudes principales dentro de cada uno de los grupos que tuvimos. Vamos a comenzar con Margarita, luego mi persona y vamos a dejar a los caballeros por último. Ok, en mi grupo en Honduras tenemos 2 entidades, una es la Administración Aduanera de Honduras y la otra es la Cámara de Comercio de Cortés. En la Administración Aduanera tenemos un ejemplo de buenas prácticas en donde en términos de cumplir la normativa, ellos están trabajando con el Instituto Nacional de la Mujer para desarrollar lo que es la política institucional de género. Y están cumpliendo tanto la normativa de la Ley de Igualdad de Oportunidades, el reglamento de la Ley de Oportunidades, la Política Nacional de la Mujer y, como dijimos antes, están ya trabajando una propuesta de la política interna y están formando un comité. En términos de las acciones que están haciendo en lo que falta, o sea, están trabajando por superar los roles de género, ¿verdad? En particular la parte reproductiva con la parte productiva. Entonces, tienen jornadas de capacitación con temas de género, han hecho encuestas de diagnóstico para saber todo lo que necesitan tanto hombres como mujeres en este tema para poder fortalecerlo. Tienen campañas publicitarias en los días festivos y están cumpliendo con el trato igualitario entre hombres y mujeres. Tienen un clima laboral muy bueno que también fue respaldado por la encuesta que se hizo para este estudio de este proyecto. Salió eso definitivamente respaldado, que había un buen clima laboral. Nos dijeron que había más mujeres que hombres en la institución y que sí buscan que haya participación tanto de hombres como mujeres en sus actividades. Entonces ahí yo les digo que ahí tienen buenas prácticas que tal vez no se han destacado todavía, pero que sería bueno destacarlas para saber, para que otras aduanas puedan también saber cómo lo han hecho. En términos de las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Cortés, ellas trabajan en términos de las necesidades de las mujeres empresarias.
Bueno, luego de este par de minutos vamos a conocer las respuestas correctas para cada una de las palabras que teníamos en la columna de la izquierda. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de que todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Hablar de enfoques basados en derechos humanos es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. Hablar de igualdad y no discriminación son aquellas garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y derechos fundamentales y con la dignidad humana. Prevención de violencia se refiere a que los Estados miembros deben de impulsar el marco jurídico y las políticas a nivel mundial, a nivel de país, con el combate de la violencia contra las mujeres, las niñas, especialmente por los datos estadísticos, pero la prevención de la violencia debe ser de género, es decir, de mujeres y hombres. Y hablar de violencia laboral, nos referimos a toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Estos son conceptos básicos que hemos desarrollado esta mañana en este taller y también tienen ustedes un link donde les pedimos por favor contestar aparte y enviarlo respectivamente. Y con ello vamos a cerrar esta mañana el taller, esperando que sea de utilidad para ustedes y sus respectivas instituciones. Les agradecemos su participación y esperamos que en los siguientes talleres aprovechen al máximo lo que se va a dar para crear esta cultura institucional. Feliz mañana. El link está en el chat, ¿verdad? Sí. Y nos vemos el otro miércoles en el taller número 3.